Es la segunda parte, mi hermanito, de iluminados, somos iluminados con sabiduría e inteligencia espiritual. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Y les saludo nuevamente en el nombre del Señor, saludo a quienes no había saludado, quienes se están integrando en este caso a la plataforma. Gracias por su tiempo, gracias por su preocupación, por su dedicación a la obra del Señor. Y vamos a estar trabajando, como estamos aquí en el libro de Efesios capítulo 1, estamos considerando, mirando las bendiciones espirituales en Cristo. De eso vamos a estar hablando, de eso vamos a estar considerando, así que vamos, por favor, vamos en Efesios capítulo 1, la lectura se va a encontrar desde el versículo 8 hasta el versículo 10 para poder recopilar un poquito lo que estuvimos hablando en la clase pasada. Dice la palabra, busque su Biblia ahí, Efesios capítulo 1, versículo 8 al versículo 10, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Ok? De eso vamos a estar hablando y un concepto importantísimo que vamos a estar desarrollando. Note que en este pasaje hay tres palabras que quiero llamar la atención. Por un lado está la palabra conocimiento, como dice allí, hay que conocer, dándonos a conocer el misterio, versículo 9. Después vamos a encontrar también la palabra inteligencia y vamos a estar considerando también la palabra sabiduría. Normalmente siempre cuando usted mira a los autores bíblicos, normalmente los autores bíblicos mencionan estas tres palabras siempre muy ligadas, muy conectadas, la una para la otra. Cuando hablamos del conocimiento, normalmente estamos hablando de la información, o sea, saber, conocer en detalle lo que Dios espera que hagamos. O sea, el conocimiento tiene que ver con la voluntad del Señor, el conocimiento tiene que ver con la palabra de Dios. Y si usted se fija muy bien, estamos estudiando las bendiciones espirituales y una bendición espiritual es que Dios nos da de su conocimiento. Dios nos da de su conocimiento. Pero el conocimiento provoca, el saber las cosas provoca entendimiento. Y cuando hablamos del entendimiento, segunda palabra es inteligencia. O sea, que con la información correcta, entonces yo soy capaz de poder tomar las decisiones correctas. El conocimiento me lleva a la inteligencia, me lleva al entendimiento. O sea, primero necesito saber, primero necesito conocer y conociendo, entonces voy a desarrollar mi entendimiento, mi inteligencia, la capacidad de poder tomar buenas decisiones y esa capacidad de poder tomar buenas decisiones, esa aplicación en nuestra vida, ese carácter que se va formando es lo que se llama la sabiduría. Decíamos la clase pasada, la sabiduría es, en este caso, vivir la vida de la manera como Dios quiere que la vivamos. Entonces necesitamos conocimiento para tener la información, para saber lo que debemos hacer, debemos desarrollar entendimiento, comprender la voluntad de Dios, asimilarla a nuestra vida, inteligencia para poder tomar buenas decisiones y necesitamos sabiduría, que es la aplicación práctica de, en este caso, el conocimiento
y el entendimiento. Entonces, habíamos quedado nosotros, y ahí está siempre la línea. El conocimiento me lleva a la inteligencia, el entendimiento, y el entendimiento me lleva a la aplicación, a la sabiduría, a la sabiduría. Y habíamos dicho, como mirábamos allí en versículo 8, que Dios en su propósito, que Dios en su voluntad, que Dios en su plan maravilloso se había propuesto de darnos sobreabundantemente, de darnos y poner a disposición de nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y estuvimos hablando de las decisiones, estuvimos hablando de la sabiduría, estuvimos hablando de la inteligencia. Hoy día vamos a estar respondiendo la pregunta, ¿cuál es este misterio? Nótalo bien, ¿cuál es este misterio? Este misterio que me da sabiduría, ¿cuál es este misterio que me da inteligencia? ¿Cuál es este misterio que Dios quiere que conozcamos? Y si tú lo miras muy bien allí, versículo 9, versículo 10, allí va a estar la respuesta. Dice la palabra, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual, ahí está, mire, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es este misterio de su voluntad? ¿Cuál es este misterio que trae luz? ¿Cuál es este misterio que me da inteligencia, que me da sabiduría, que me da conocimiento? ¿Cuál es este misterio? Dice el versículo 9, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo. Este misterio que nos da sabiduría e inteligencia, este misterio que nos da luz, este misterio que estaba oculto y que fue revelado, dice el versículo 9, versículo 10, es reunir. Se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Nótalo bien, en Cristo. En Cristo Dios nos escoge, Dios nos elige. En Cristo, según lo que estamos mirando en el pasaje, somos adoptados, predestinados como hijos suyos. En Cristo somos redimidos. En Cristo somos perdonados. Y en Cristo, dice el pasaje, esta cuarta bendición espiritual, en Cristo obtenemos la sabiduría y la inteligencia espiritual. En Cristo. Sí, en Cristo, en el plan de Dios, en el plan perfecto de Dios. En Cristo, Dios quiere reunirlo todo. Y según lo que nos va a decir el versículo 10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea que todo esto sucedió en el momento exacto, en el tiempo preciso. Todo esto sucedió en el tiempo correcto, en el momento preciso. Dios lo planea de esta manera. Dios lo sabía antes que sucedieran las cosas en su omnisciencia, y Dios desarrolló este plan eterno para salvar a toda la humanidad. Nota lo que estamos diciendo, en este plan eterno maravilloso, el Dios que te ha escogido, el Dios que te ha adoptado para ser parte de su familia, el Dios que te ha perdonado, que te ha redimido, también está poniendo delante de ti todo el conocimiento, la sabiduría. Te está mostrando este plan. Hijo, yo quiero que tú seas parte de mi plan. Hijo, yo quiero que tú conozcas mi voluntad. Quiero reunir todas las cosas en Cristo. Dios lo planeó de esa manera. Dios sabía que las cosas sucederían de esa manera. Era de reunir todas las cosas en Cristo. Todo, todo cumplido en Cristo. Sí, cuando pienso en esa frase, en Cristo allí encontramos salvación, en Cristo encontramos la iglesia, en Cristo encontramos perdón, encontramos el Espíritu Santo. Sí, en Cristo nuestros nombres son añadidos al libro de la vida, somos añadidos al reino eterno. Sí, en Cristo. En Cristo somos agregados a la familia de Dios, somos perdonados. En Cristo. En Cristo Dios lo une todo. ¿Te das cuenta de este plan? A través de Cristo somos unidos al plan más maravilloso,
que puede existir, que ha podido existir. Cristo nos hace uno. Cristo es el que une. Todas las cosas son reunidas en Él. Cuánta verdad, cuánto misterio hay en el plan eterno y soberano de Dios, cómo Dios toma lo que no era. Somos todos diferentes, somos personas diferentes, somos distintas crianzas, distintas culturas, distintas mentalidades, distintos caracteres, distintas idiosincrasias. Somos distintos cada uno, los unos de los otros, pero todo lo que en este mundo nos separa, todo lo que en este mundo nos diferencia, lo que nos hace diferente, en Cristo nos une. Él quiere hacernos uno, quiere unir lo que en este caso, este mundo separa y divide. Cristo quiere unir lo que está en el cielo, va a decir versículo 10. Cristo quiere unir lo que está en el cielo como lo que está en la tierra, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Te das cuenta muy bien cuán importante es el propósito de Dios, cuán importante es el plan de Dios. Allí en Cristo encontramos todo lo que el hombre y la mujer de Dios necesitan para vivir en esta verdadera unidad. Mira cómo lo plantea el mismo capítulo 2 de Efesios. Acompáñame un poquito, por favor, para considerar algunos textos bíblicos que hablan de lo que se provocó en Cristo. Nota muy bien, por ejemplo, para que vamos mirando, por ejemplo, versículo 12, y vamos a leer hasta el versículo 10. Bueno, vamos a leerlo completo, pero mire el versículo 12. Pero ahora en Cristo Jesús, Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Te das cuenta? En Cristo estábamos sin esperanza, en Cristo no éramos parte de la familia de Dios, en Cristo estábamos divididos, en Cristo estábamos lejos, pero ahora en Cristo hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. En Cristo ahora que no teníamos pueblo, somos parte del pueblo de Dios. En Cristo estábamos enemistados, ahora hay paz, aunque seamos diferentes, aunque tengamos distintas culturas, aunque tengamos distintas mentalidades, distintas maneras de pensar, distintas visiones, enfoques, caracteres. Dios quiere unirlo todo. Ese es su plan perfecto. Ese es su plan maravilloso. Note que el capítulo 3 va a decir, en capítulo 3, sobre todo, versículo 5, mira cómo lo dice la palabra allí, Efesios capítulo 3, versículo 5, versículo 6, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Dios tenía un misterio oculto, misterio que no estaba disponible a las otras generaciones, pero que ahora, note el énfasis en la palabra ahora, y en Efesios 3:5, ahora es revelado. Ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es este misterio revelado? Note versículo 6, el misterio revelado, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Nuevamente, unidad.
coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Está diciendo el pasaje, si tú estás en Cristo, tú eres parte del plan más ambicioso, el plan más grande, el plan más grandioso de toda la humanidad. En Cristo todas las cosas son reunidas, en Cristo somos lo que había enemistad, ahora hay paz. Lo que en Cristo estaba dividido, ahora hay unidad. En Cristo Dios quiere completar este mundo. En Cristo Dios nos trae su iglesia. En Cristo Dios quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere añadirte y quiere unirte a su pueblo santo. En Cristo. Este era el misterio oculto. El misterio, nota muy bien cómo lo explica el capítulo 3. Estuvo analizando, hermanito, si quieres trabajar un poquito en capítulo 3 y nota las frases, nota cada una de las frases que nos va a ayudar a entender este plan, el plan eterno, el plan maravilloso, el plan de salvación. Dios tiene un plan maravilloso y esa es la idea de esta lección. Dios te da luz, Dios te da sabiduría, Dios me da entendimiento, Dios me dice, yo puedo entender este plan, tú puedes entender este plan, tú puedes comprender el propósito de Dios para tu vida, pero para que eso suceda, tenemos que estar en Cristo, tenemos que obedecer a Cristo, tenemos que ser parte de Cristo. Y va a decirnos Efesios capítulo 3, versículo 2, para ir entendiendo la sabiduría de Pablo en cuanto a este misterio. Dice versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Notemos esta frase, la gracia de Dios, administración de la gracia de Dios. Cuando hablamos del plan eterno, el plan eterno es manifestación, es evidencia de la gracia de Dios. Pablo dice, yo soy un administrador de la gracia de Dios. Yo se me dio a declarar este misterio. Yo, en este caso, me fue dada esta gracia de anunciarlo para ustedes. Incluso el 3.3 va a decir, por revelación me fue declarado. Era algo que estaba oculto, algo que no tenía acceso, algo que no podía comprender, algo tan maravilloso que no podía, en este caso, asimilar. Pero en Cristo Jesús, Él ha abierto mis ojos. Ahora miro, dice Pablo, ahora veo, ahora lo entiendo, ahora lo comprendo y mis decisiones y tus decisiones tienen que ir en concordancia de lo que tú sabes, de lo que tú entiendes, de lo que tú vives. Por eso Pablo dice, por revelación me fue. Por revelación, la revelación de Dios, versículo 3, me fue declarado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente. Pablo se sentía un administrador de la gracia de Dios, versículo 2. Pablo se sentía un depositario de la revelación de Dios. Él me lo ha declarado, él me lo reveló, yo no lo conocía. Versículo 4, yo soy un transmisor. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo dice, el misterio de Cristo es algo entendible, es algo comprensible, puede leerse y entenderse y comprenderse y asimilarse. Sí, yo soy un administrador de la gracia de Dios, sí, yo recibí este misterio revelado, claro que sí, pero nótenlo muy bien, pero ustedes también tienen la misma capacidad de poder entenderlo, ustedes también tienen la misma capacidad de poder comprenderlo, leyendo lo cual podéis entender. El misterio de Cristo no es algo sobrenatural que sea inentendible. El misterio de Cristo no es algo que solo los eruditos, expertos pueden estudiar o asimilar. El misterio de Cristo es algo que tú y yo podemos considerar, compartir, aplicar, vivir en nuestra vida. Pablo dice, leyendo lo cual podéis entender. O sea que si usted se aplica a estudiar la Escritura, hermanito, usted puede entender el misterio de Cristo. Eso significa que si usted se dedica a la palabra de Dios, yo me dedico a la voluntad de Dios, entonces, toda sabiduría e inteligencia espiritual es ofrecida. Por eso que va a decir versículo 5,
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora. Nuevamente el énfasis en la palabra ahora. Ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora este misterio oculto. Llegó el momento, llegó el cumplimiento. Ahora es revelado. El Espíritu Santo se encarga de compartir esta palabra. Digámoslo de otra manera. Digámoslo de otra manera. La única forma, por lo que yo miro en el texto, la única forma de que tú y yo podamos abrir nuestros ojos, la única manera de que yo pueda comprender y entender la voluntad de Dios, la única manera de que yo pueda unirme a este plan perfecto en Cristo es a través del Espíritu Santo, a través de la obediencia. Recuerde que Hechos 5:32 dice que Dios le da el Espíritu Santo a quienes le obedecen. Entonces, si tú eres cristiano, si tú has obedecido a Dios, si tú estás en Cristo, entonces el Espíritu Santo está dentro de ti y el Espíritu Santo dentro de ti te va a dar luz, te va a dar claridad, va a alumbrar tus ojos, te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento, te va a dar conocimiento. Vas a poder ver a paso, vas a poder ver bien, vas a poder dar pasos firmes, sólidos. Por eso Pablo va a terminar diciendo allí en esta idea, versículo 6, que los gentiles, ¿cuál es este plan? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Cristo une en este mundo lo que el mundo no quiere o no puede unir. ¿Te das cuenta muy bien? ¿Dónde encontramos entonces la perla del gran precio? ¿Dónde encontramos entonces la clave en este plan eterno? ¿Dónde encontramos entonces la sabiduría? Si lo miran muy bien allí, versículo 6 va a decirme, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Evangelio es el método de Dios. El Evangelio, en este caso, es el centro, es el enfoque, es el núcleo del plan de Dios para salvar a este mundo perdido y obedeciendo el plan de Dios, en este caso participando del plan de Dios, podemos tener al Espíritu Santo que trae luz, Espíritu Santo que trae sabiduría, Espíritu Santo que ayuda con entendimiento, con inteligencia, Espíritu Santo que hace firme nuestro paso, Espíritu Santo que nos ayuda a tomar las mejores decisiones, vivir una vida recta, vivir una vida justa, vivir una vida sabia. ¿Te das cuenta de todo el proceso? ¿Te das cuenta de todo lo que Dios ha hecho, el plan eterno? El Cristo viniendo a este mundo, la palabra revelada, los siervos martirizados, todo lo que Dios está invirtiendo. Dios está diciendo, yo he hecho todo para acercarte a mí. Yo he hecho todo para que estés cerca de mí. Yo he hecho todo para que entiendan mi palabra. Yo he hecho todo para que seas sabio. Yo he hecho todo, lo he revelado. He enviado mi Santo Espíritu. Te he entregado de mi gracia. Te he dado la iglesia. He formado un pueblo. Todos miembros los unos de los otros. Copartícipes de la misma promesa en Cristo Jesús. Por medio del Evangelio. Dios quiere salvarte. Está diciéndome el pasaje. Yo quiero salvarte. Yo quiero perdonarte. Yo quiero unirte a este plan. Quiero que lo entiendas. Quiero que lo comprendas. Incluso va a decir versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Recuerde que está hablando de la promesa del Evangelio por medio
la promesa en Cristo por medio del Evangelio, y Pablo dice ahora del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo tenía el privilegio, tú y yo tenemos el privilegio de no solamente de creer al Evangelio, no solamente de entender el Evangelio, sino de poder compartir, transmitir el Evangelio, poder transmitir este plan de Dios. Fui hecho ministro por el don de la gracia. Yo no podía, yo no era capaz, yo no era digno, tú no eras digno, pero su plan eterno te bendijo, te apartó, te separó para su propósito y su voluntad. Y ahora somos transmisores. Ahora ayudamos a otro a encontrar el camino de regreso a casa. Ahora, dice Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora, yo que soy el más pequeño de todos, el más insignificante. Así se sentía Pablo. Así se sentía Pablo, como un bendecido, como uno que no era nada y por la gracia de Dios era lo que era. Uno que por sí mismo no tenía tal vez talento, no tenía tal vez cosas buenas, no tenía tal vez dignidad, pero por la gracia de Cristo. Ahora Pablo se sentía bendito, se sentía dichoso, se sentía parte dentro de este plan. Hermanito, si tú te sientes solo, hermanito, si tú te sientes triste, hermanito, si tú te sientes desanimado, si a ti te cuesta entender el propósito, si tú te has hecho preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué, Señor? Muéstrame tu plan, Señor, aquí estoy, ábreme puertas, Señor, aquí ayúdame. Dios te está diciendo en esta mañana, yo tengo un plan, yo tengo un propósito para tu vida. Tranquilo, pídele a Dios sabiduría, entendimiento, pídele a Dios poder comprender y conocer lo que yo quiero, pero yo tengo planes para tu vida. Yo tengo planes para tu vida. El plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Yo te traje a mi iglesia con un propósito. Incluso va a decir 3:9 y de aclarar a todos cuál sea mi dispensación, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pablo dice, soy un portavoz. Pablo dice, tengo una misión. Pablo dice, he entendido, he comprendido para compartir, he escuchado para transmitir. Dios me ha revelado su palabra para que ahora yo pueda revelar la palabra a otro. Conocí de su plan. ¿Cuál es este plan? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Nota que como lo dijimos en clases pasadas, el evangelio es poderoso, el evangelio es riquísimo, el evangelio no debe ser considerado como algo humano, ya que viene de Dios, y como viene de Dios, entonces es sobreabundante, es abundante, es por encima de toda la abundancia, es riquísimo. Dios te está diciendo, yo tengo un evangelio poderoso, un evangelio de las riquezas, de las inescrutables. Nadie puede entenderla, nadie puede expresarla, nadie puede comprender estas inescrutables. Nadie puede incluso pensar hasta qué punto llega esta riqueza. Las inescrutables riquezas de Cristo. Ese es el evangelio que comparte las riquezas de Dios, el evangelio que te dice eres importante, el evangelio que te dice eres valioso. Mira el costo, ya vimos en el versículo 7 el costo, el precio. Estábamos perdidos, no éramos parte de la familia de Dios, éramos enemigos, éramos apenedizos, estábamos expuestos al castigo, pero Dios me dice ahora, yo quiero hacerte parte de mi plan. Yo quiero hacerte parte de mi propósito. Fíjate muy bien, ¿cuál es este plan? Obedece mi evangelio. ¿Cuál es este plan? Comparte mi evangelio. ¿Cuál es el concepto amplio en toda esta enseñanza? Bueno, por lo que estamos mirando hasta ahora, en Cristo.
estando unido a Cristo. Eso significa estar en Cristo, estando lleno de Cristo, estando en obediencia a Cristo, obedeciendo el evangelio poderoso, entonces somos unificados, entonces somos unidos, entonces somos agregados a este plan. En Cristo tú eres agregado al plan maravilloso de salvación, el plan que busca reunirlo todo en él. Dios nos da sabiduría, Dios nos da entendimiento, Dios alumbra nuestros ojos, Dios nos ayuda a entender su propósito y su voluntad. Pero realmente, me pregunto, ¿he entendido realmente el propósito de Dios? ¿He entendido realmente la sabiduría de Dios? Todo lo que Dios nos ha revelado, todo lo que Dios nos ha dado a luz, su sabiduría, su temor reverente. ¿Para qué Dios te está mostrando todo esto, hermanito? Ahí está la idea, verso 8. En Efesios 1. Para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia y sabiduría espiritual. Dios quiere abrir tus ojos. Dios quiere que conozcas el propósito para tu vida. Abócate, aboquémonos, enfoquémonos en poder conocer y entender el propósito de Dios, la sabiduría de Dios, todo lo que Dios nos ha revelado, todo lo que Dios nos ha dado, su sabiduría, todo eso es para que usted tome decisiones correctas. Por eso me pregunto, ¿cuánto valoramos el plan de Dios? ¿Estoy tomando realmente buenas decisiones, decisiones sabias? Por eso es importante entender el plan de Dios. Hay un misterio escondido, claro que sí. Es el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Pero no es solamente un mensaje escondido, hay que entenderlo. Hay que aplicarlo, vivirlo y hay que compartirlo con los demás. ¿Se fijan muy bien? Primero, conocemos el plan de Dios. Conocemos la voluntad de Dios, conocemos la palabra de Dios. Segundo, lo entendemos. Esto provoca entendimiento. Esto provoca inteligencia. Esto provoca decisiones correctas, decisiones buenas, decisiones, en este caso, coherentes. Y esto va a provocar sabiduría. Vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Por eso debemos entender, aplicar y compartir el plan de Dios. Dios invirtió. Mira lo que me está diciendo Dios para que ya vamos finalizando. Dios me está diciendo, mira todo lo que hice. Mira las decisiones que tomé desde antes de la fundación del mundo. Mira que preparé al Cristo. Mira que preparé la sangre, el sacrificio, el holocausto. Mira de que yo sabía que fallarían. Mira de que yo envié a Cristo, envié predicadores, envié la palabra, envié una y otra vez. Mira todo lo que yo he hecho. Aún incluso hoy día te bendigo, hoy día te doy días buenos, hoy día te bendigo con la lluvia, te bendigo con el aire, te bendigo con el agua, te bendigo con las posesiones materiales. Dios dice, yo todavía estoy bendiciendo a mi pueblo. Más aún, Dios te da a conocer su palabra. Dios te dice, yo te amo. Yo quiero que vivas para mí. Yo quiero darte una nueva vida. Yo quiero que puedas ser parte de mi iglesia. Yo quiero perdonar todos tus pecados. No solo quiero darte sanidad física, no solamente quiero darte prosperidad material, no solamente quiero que te vaya bien en tu negocio, no solamente quiero de que puedas ser exitoso en tu familia, quiero darte vida, quiero darte salvación, quiero darte un nuevo comienzo, quiero darte futuro. Dios invirtió e invirtió. Dios me dice, mira todo lo que gasté. ¿Para qué? Para que yo no lo tome a la ligera. Y la gente ve el plan de Dios, todo lo que Dios hizo, y la gente dice, ¿voy al culto o no voy al culto?
¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Leeré la Biblia o no leeré la Biblia? ¿Seré cristiano o no seré cristiano? Cuando alguien llega a decir algo así, significa que no ha entendido realmente lo que Dios ha hecho por esa persona. Dios invirtió en este plan. Y si tú has entendido todo lo que Cristo hizo por ti, si tú has entendido el costo que se pagó, el precio que se pagó, si tú te das cuenta que el que ha hecho el desgaste ha sido Dios, que Él es el que se gasta, que Él es el que se sacrifica, que Él es el que entrega, que Él es el que otorga, que Él es el que ofrece, que Él es el que declara inocente, Él está haciéndolo todo. Entonces no lo tomes a la ligera. Valóralo. Esfuérzate. Toma las decisiones correctas. Que esto sea importante para tu vida. Hay gente que escucha del plan de Dios, hermanito, y no se le mueve ni un músculo. Y hay gente que no le interesa el plan de Dios. Y hay gente que no importa lo que Cristo haya hecho en la cruz. Y da lo mismo, yo hago lo que quiero, yo vivo como quiero, yo tomo las decisiones que yo quiero. Y a mí, ¿qué importa de dónde está Dios? Yo hago lo que yo quiero. Pero te lo digo de una manera más correcta. Son tus decisiones, hermanito. Son mis decisiones. Son las decisiones, las mejores evidencias de cuán importante es el plan de Dios para tu vida. ¿Es importante el plan de Dios para tu vida? ¿Es importante el propósito de Dios para tu vida? ¿Es importante la palabra, la voluntad de Dios, este plan eterno para salvarte, para tu vida? Porque si es importante, entonces no te descuides, entonces no desvalorices, entonces dale el tiempo, dale la dedicación, esfuérzate, preocúpate por ser agradable, agradable delante de Dios. Esta es la cuarta bendición. Tenemos los ojos abiertos. El mundo anda en tiniebla, el mundo anda entenebrecido, pero el cristiano tiene sus dos ojos abiertos, el cristiano anda a paso firme, el cristiano entiende el propósito de Dios, el cristiano sabe que todas las cosas pasan de acuerdo al plan de Dios, el cristiano sabe de que los que aman a Dios le ayudan todas las cosas a bien, el cristiano sabe de que Dios está en control de todas las cosas, por eso no teme, por eso vive, por eso valora, por eso se enfoca, por eso se esfuerza, porque sabe y conoce el plan de Dios. Que Dios nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé fuerza, sobre todo que el Señor nos dé entendimiento para poder comprender su voluntad, para poder aplicarlo en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a poder estar con los ojos abiertos y valorar estas bendiciones espirituales. Que Dios te bendiga y muchas gracias por esta oportunidad.